Bueno, muy buenas tardes de este martes 23 de junio de 2026. Ayer se cumplieron 40 años del gol del siglo. Ayer 22 de junio eh, le tocó, por cierto, jugar a la selección de Argentina el día de ayer contra la selección de Austria. Eh, Ayer vimos a Messi haciendo historia, marcando un par de tantos y siendo a partir de ese par de goles marcados el jugador que más goles ha hecho en la historia de los mundiales. Pero bueno, eso es tiempo presente. Ayer, mientras esto ocurría, estábamos celebrando, como lo decía, los 40 años del gol del siglo, que nos remite al Mundial de México 1986. Un mundial era, yo tuve que revisar, hermano, porque ese juego que enfrentó a Argentina con Inglaterra en cuartos de final, esa circunstancia, digamos, yo las recordaba, pero tú crees, hermano, que yo recordaba con quién había jugado Argentina la semifinal. Tuve que buscarlo para refrescar la memoria. Argentina, después de vencer a los ingleses 2-1, con un par de goles de Maradona, vence a Bélgica en la semifinal 2-0 con otros dos goles de Maradona y finalmente se corona campeona al vencer a Alemania 3-2, con un gol de Burruchaga, si no recuerdo mal. En ese momento era 1973, nací yo, tenía yo 13 años. Y recuerdo el Mundial de Fútbol, digamos México 86, recuerdo haber llenado el álbum, por ejemplo, el álbum de barajitas, como decimos en Venezuela. Recuerdo que para nosotros, para nuestra generación, Malvinas, la guerra de Malvinas dejó una marca sumamente importante y sin embargo era el significado de, de ese juego entre Argentina e Inglaterra, para nosotros en Venezuela está a años luz de tener el significado que tiene naturalmente para el pueblo argentino. Hay que recordar, aunque parezca eh, una cuestión baladí, aunque parezca una cosa tonta, hay que recordar que Venezuela es un país eminentemente beisbolero, ¿no? Y que por más que digamos, se deje arropar como sucede en todo el mundo, por el clima del mundial de fútbol o por el clima futbolero cada vez que hay mundial, bueno, no, jamás lo vivimos de la misma manera, ¿no? Eh, por cierto, estamos hablando, era entre campeones mundiales. Eh, Estamos hablando un campeón mundial de béisbol con un campeón mundial de fútbol, así que entre campeones estamos, ¿no? Hoy tenemos el inmenso gusto de que nos acompañe Gerardo Salkovich. Eh, Gera es periodista y analista internacional. Actualmente trabaja en el periódico Tiempo Argentino y en Radio Provincia y colabora con El Salto de España. Gera se autodenomina como latinoamericanista, chavista y maradoniano. Vivió muchos años en Venezuela, Gera, unos cuantos años, trabajó en la Radio del Sur, ahí tuvimos chance de hacer cosas juntos. No recuerdo exactamente en qué año, en qué época estuviste aquí en Venezuela, Gera, pero bueno, aquí conocimos a Gera y nos hicimos Fines de 2009 hasta fines de 2012. entre 2009 y 3 añitos. 3 años, 3 intensos años. Y, y, Y y pero además como si hubieras estado dateado, oíste, Gera, porque viviste de los mejores años de la Revolución Bolivariana. Además haciendo un excelente trabajo, eras un extraordinario periodista y bueno, dando
su muy, muy importante aporte a ese hermoso proyecto que fue la Radio del Sur. Bueno, invitamos a Jera para que nos acompañara para hablar, para conversar sobre el significado histórico de este partido, de este juego, y en particular de esa cosa verdaderamente hermosa, de esa obra de arte que fue el segundo gol de Maradona contra los ingleses. Pero bueno, era más allá de la belleza, ¿no? Hay también una belleza en la... eh, al principio uno creería que no, pero también hay mucha belleza en la revancha, ¿no? Digamos, en una revancha cuando no es una revancha que nace del resentimiento, sino de todo lo contrario. Cuando es una revancha que está asociada al amor por los pibes, como dicen en Argentina, que murieron, que ofrendaron su vida eh, defendiendo tierra patria, ¿no? Porque las Malvinas, como toda la gente de bien en el mundo sabe, son argentinas, ¿no? De hecho, hoy estamos rindiendo nuestro homenaje muy, muy modesto bueno, a quienes cayeron en combate durante la Guerra de las Malvinas, más allá de las circunstancias que dieron pie al conflicto, etcétera. Digamos que esto sobra, ¿no? Tantos años después. Entonces, bueno, Jera, primero que nada, hermano, agradecerte que nos regales un poco de tu tiempo. Sé que además de tus ocupaciones cotidianas, felizmente eres padre y bueno, tienes tus responsabilidades, pero sé que estarás de acuerdo conmigo eh, eh, en que, bueno, esta era una circunstancia que no podíamos dejar pasar y que además es un buen pretexto para conversar entre amigos sobre uno entre tantos temas que nos apasionan en común. Un abrazo, mi hermano, gracias por acompañarnos. Vale, Rey, bueno, gracias a ti por la invitación. Te escucho un poco entrecortado, pero bueno, creo que lo sustancial y conceptual te voy comprendiendo, así que bueno, llevaremos esta conversa entre amigos, también dándole batalla a los temitas técnicos. Bueno, nada, en principio sabes, Rey, todo lo que te quiero, todo lo que te admiro, así que no me puedo negar a ninguna invitación que me hagas, y mucho menos si tiene que ver con el fútbol, si tiene que ver con Diego Armando Maradona. Por suerte no tenemos que hablar de política argentina hoy, así que nada, el deporte para nosotros aquí en Argentina sigue siendo un refugio para estos momentos políticos de desconcierto, de desazón y esta pesadilla de Milei que estamos viviendo. Así que bueno, por suerte nos toca hablar de algo lindo. Nada, agradecerte también el gesto de generosidad de hacer un homenaje a la gesta de un deportista de otro país, un hecho que claramente trascendió lo deportivo, lo futbolístico, pero bueno, lo cual habla también de tu internacionalismo y también de el símbolo mundial que es Diego Armando Maradona, y sobre todo para el sur global, ¿no? Ese símbolo que significa y significó Diego, sobre todo también por lo que fue fuera de la cancha, ¿no? Así que creo que también esta charla es reflejo del particular afecto que tenía Diego por Venezuela, Jera, por el comandante Chávez, por el pueblo venezolano. Así que bueno, muy contento de que me hayas invitado hoy a celebrar los 40 años de, como decías vos, la mejor obra de arte que dio a la historia del fútbol. vale, muchísimas gracias. Sí, perfecto, Jera, muchísimas gracias. Bueno, yo te sugiero que comencemos por el principio. O sea, que nos cuentes un poco de, que nos deje alguna información que para ti seguramente va a resultar de lo más básica, ¿no? Información relacionada con el contexto histórico. O sea, ¿por qué una gente como nosotros, en Argentina y en Venezuela, 40 años después, estamos rememorando esto? O sea, ¿qué era, o sea, qué es lo que hace tan especial
este partido más allá de lo estrictamente futbolístico? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza decirte, Rey, es que desde que yo tengo uso de razón y voy al estadio a ver al fútbol y sobre todo los partidos de la selección, y también en todos los recitales, en todos los conciertos, sobre todo de rock, pero no solamente, en todos los partidos y en todos los conciertos, el público canta "El que no salta es un inglés". Dice, y ya lo ve, el que no salta es un inglés. Es una canción muy tradicional que se repite en la cultura popular de nuestro país, que ahí estuve viendo, se empezó a cantar después de o durante la Guerra de Malvinas, en el año 82, pero que se impuso como casi una canción de símbolo nacional, ¿no? Y esa rivalidad tan explícita con los ingleses. Así que eso, como detalle y como anécdota, creo que cuenta un poco esa rivalidad con Gran Bretaña después de, obviamente, habernos robado las Islas Malvinas en 1833 y que se exacerbó con la guerra de 1982. Una rivalidad que entonces claramente excedía las fronteras del estadio en ese 22 de junio de 1986. Argentina-Inglaterra se transformó quizás en uno, no sé si en el único clásico futbolístico extracontinental, ¿no? Que a veces esos partidos clásicos, no sé, Argentina-Brasil, por ejemplo, bueno, en este caso un clásico extracontinental. Así que podemos hablar que el Argentina-Inglaterra del 86 fue el partido más icónico de la historia del fútbol, el partido con mayor carga simbólica. Emmanuel Macron escribió una carta cuando falleció Maradona y dijo que fue el partido más geopolítico de la historia del fútbol. Sin dudas para los argentinos, para las argentinas, es el día más importante de nuestra historia futbolísticamente hablando, en un país donde el fútbol se vive con una pasión tan particular, ¿no? Como ustedes, el béisbol. Bueno, acá el fútbol es casi nuestra religión, y por eso el 22 de junio se instaló como el Día del Futbolista. A partir de la muerte Ah, de Diego se instaló esa fecha como el Día del Futbolista Nacional. Así que bueno, yendo ya al contexto de ese así partido, es. decíamos, fue 4 años después de la Guerra de Malvinas, una guerra que inició la dictadura argentina como un manotazo de ahogado, como un intento de salvar la poca credibilidad que tenía, una aventura bastante delirante de los militares argentinos, pero que en un primer momento logró hacer sentir el fervor nacional detrás de esa causa nacional. Bueno, finalmente sabemos cómo terminó esa guerra, lamentablemente, con 649 muchachos argentinos que fallecieron en las islas, la mayoría menores de 20 años, más de 1.000 heridos, y después lo que siguió, ¿no? Cerca de 500 jóvenes que se suicidaron cuando volvieron de Malvinas, casi la misma cantidad de los que habían fallecido. Así que bueno, una historia en las últimas décadas marcada justamente por esta guerra de Malvinas. Y obviamente la previa del partido de Argentina-Inglaterra tenía este condimento como central, ¿no? Si bien no se puede comparar una guerra con un partido de fútbol, pero evidentemente el contexto extrafutbolístico inundaba la cabeza de los futbolistas, de los periodistas, de la gente en esos días previos al partido de Argentina-Inglaterra. Muchos jugadores cuentan que, nada, todos los periodistas le hacían preguntas sobre Malvinas los días antes, que solo le hablaban de eso. Incluso hay que decir que muchos de los jugadores argentinos eran de la generación, ¿no? De los pibes de Malvinas, tenían ahí con muy poquitos años de diferencia. Algunos incluso habían sido reservistas. Por ejemplo, Jorge Burruchaga, uno de los jugadores más importantes, estuvo como reservista del ejército argentino, iba todos los viernes, tenía que presentarse para ver si lo mandaban a la guerra. Bueno, muchos de esos jugadores argentinos pertenecían a la generación de Malvinas. Incluso muchos tuvieron primos, sobrinos en Malvinas en la guerra, algunos de ellos no regresaron, así que el recuerdo de Malvinas estaba muy presente, estaba muy fresco y les decía, todos los periodistas le preguntaban sobre ese tema a los jugadores. A la concentración argentina en México empezaron a llegar telegramas, o sea, cartas de soldados de Malvinas que habían combatido, también mandando distintos mensajes. Había repercusiones de todo tipo, incluso en la política argentina. Por ejemplo, un diputado
pidió que se haga un minuto de silencio antes del partido para homenajear a los caídos en Malvinas. Otros congresistas presentaron un proyecto para que Argentina jugara con el dibujo de las Islas Malvinas en el pecho de la camiseta. Bueno, un contexto geopolítico muy particular. Recordamos que en ese entonces Gran Bretaña no tenía embajada en Buenos Aires ni Argentina en Londres. Del lado inglés también se estaba viviendo por ese lado. El técnico inglés les dijo a sus jugadores que había recibido telegramas de la reina Isabel, de Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher le había dicho, ya habíamos ganado una guerra y ahora no podíamos, y ahora podemos ganar otra. O sea que el tema de la guerra de Malvinas estuvo sobrevolando con mucha fuerza todos los días previos a ese partido y obviamente esto se tradujo en las hinchadas, ¿no? En las tribunas, donde por ejemplo los hinchas argentinos días previos quemaron una bandera británica. En el día del partido hubo un montón de peleas, de coñazos entre los hinchas argentinos y los ingleses, robos de banderas, piñas. Bueno, un partido muy particular que se jugó también en las tribunas. La hinchada argentina colgó una bandera en el Estadio Azteca que decía muerte a Thatcher. Así que bueno, un montón de condimentos que hicieron que la previa estuviera atravesada por lo que había pasado unos años antes en Malvinas y que bueno, que los jugadores también se vieran atravesados por esa situación. Decía, obviamente no podemos comparar una guerra con un partido de fútbol, pero era un partido con una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Con un sentimiento de que obviamente no era una revancha, pero sí que podía haber un desahogo, algo reparador, una especie de venganza por lo que había sido 4 años antes esa guerra en Malvinas y lo que significaba políticamente ese partido. Mira, Gera, tú me recomendabas la lectura de este libro El Partido de Andrés Burgo. Fue una recomendación que me hiciste casi sobre la fecha. Yo no tuve oportunidad de leerlo completo. Me leí, de hecho, eh, casi completa la primera parte. Y bueno, pero, pero de lo que leí alcanza para comentarte sobre algunas de las cosas que tú nos comentabas ahorita, ¿no? Sobre este clima inmediatamente previo. O sea, porque esa era una duda que, claro, yo era, imagínate, un niño, yo por supuesto que esas son cosas que no recuerdo en lo absoluto, y más allá, bueno, de mis recuerdos propiamente, digamos que de cultura general tampoco, o sea, también son cosas que se me escapan, ¿no? Es decir, yo no estaba al tanto de hasta qué punto el tema Malvinas estaba como, o sea, no tenía claro si esta cosa Malvinas había sido un efecto, había sido una cosa posterior al partido propiamente, o si ya antes del partido había como un clima, y definitivamente era así, ¿no? Para decirlo de una vez y no dar más vueltas. Entonces, en este libro, El Partido, hace como un recuento de los titulares. Claro, estamos hablando de un mundo, de una época no tan interconectada como la nuestra. Para comenzar, no existía internet, o el internet al menos no era de uso público y mucho menos de uso masivo. Pero mire las cosas que se leían, los titulares de algunos periódicos de ese momento. El País en Madrid. Inglaterra-Argentina, la guerra de Malvinas en versión futbolística. Es decir, ahí no había margen de duda. Los títulos beligerantes se habían desplegado durante la semana. Liberación de Francia. El equipo inglés avanza como un portaaviones hacia el Atlántico Sur a toda máquina. El Corriere dello Sport, sobre las alas de Italia. Sobre las alas de Lineker, Inglaterra vuela hacia la fortaleza de Maradona. O sea, un lenguaje bélico totalmente. Wow. El país de Uruguay. Inglaterra pisó fuerte sobre el Chaco paraguayo, que fue el equipo que eliminaron, ¿no? En octavos. Y ahora prepara el asalto final a las Malvinas. Imagínate tú eso. Y ANSA, la agencia de noticias italiana, se rendía. El fantasma de las Malvinas es como cualquier otro fantasma. No existe, pero que los hay, los hay.
O sea que el clima era verdaderamente, hermano, bélico, o sea, era prebélico, ¿no? Y bueno, leía en el mismo libro de verdad, muy, muy buen libro, yo lo he disfrutado mucho, eh, que los jugadores naturalmente, tú lo comentabas un poco, ¿no? Los jugadores estaban, coño, como un poco ya, eh, es decir, estaba obviamente el tema Malvinas presente, pero se corría seriamente el riesgo de que se convirtiera, de que tuviera el efecto contrario, ¿no? De que fuera un elemento distractor, ¿no? O sea, que se impusiera efectivamente lo extrafutbolístico sobre al momento de, bueno, de disputar un juego de fútbol, pues, ¿no? Que hay que ganar, ¿no? Entonces, yo creo que es de las pocas veces era que uno ha leído, en este caso, ¿no? Leyendo el libro, es de las pocas veces que uno ha leído a Maradona decir, el fútbol no tiene nada que ver con la política, hermano. Eso es muy cómico, hermano. Muy cómico leer a Maradona decir algo así. El fútbol no tiene nada que ver con la política, no mezclen una cosa con la otra. Pero bueno, el mismo libro, y seguramente muchos documentales, sé que hay mucha producción era, literaria, audiovisual, etcétera, sobre el tema. Es decir, debe haber montones de testimonios al respecto. Definitivamente para los jugadores era una cosa que estaba muy, muy presente. No la Malvinas en abstracto, sino el deseo de ajustar cuentas, ¿no? Eh, y yo tenía la duda también en el caso de Víctor Hugo Morales y te propongo que vayamos al famoso relato de Víctor Hugo Morales, ¿no? Eh, el hermosísimo relato de Víctor Hugo Morales, específicamente del gol del siglo, eh, pero escuchar a Víctor Hugo reconociendo sin ningún, o sea, sin que le asaltara en ningún momento dilema moral alguno, reconociendo públicamente, en vivo y en directo, que la mano había sido mano, que la mano de Dios había sido la mano de Dios, había sido, o sea, que el primer gol argentino había sido mano, y al final, Gera, como tú obviamente y el pueblo argentino y mucha gente en todo el mundo recuerda, Víctor Hugo al final de la transmisión, eh, esos videos los tenemos todos y los vamos a incluir en la edición final del video. Víctor Hugo hace mención expresa o sea, él dice palabras más, palabras menos, bueno, me disculpan, o sea, de verdad, sabrán perdonarme la emoción y tal, pero esta victoria también es para los pibes que murieron en Argentina, en Malvinas, y que no pueden disfrutarla, ¿no? Y que por tanto no la pueden disfrutar hoy. Eh, entonces, Gera, hay una cosa, ya digamos, más allá del clima bélico o prebélico antes del partido y durante el partido y la relación directa con Malvinas, etcétera, leía, esa era una cosa que yo sí desconocía por completo, no, no había periodistas, corrígeme si es necesario, no había periodistas argentinos en el Estadio Azteca. No había periodistas argentinos en el Estadio Azteca. ¿Dónde estaba Víctor Hugo Morales? ¿Para qué medio estaba transmitiendo Víctor Hugo Morales? Eh, es decir, lo que queremos es entender cómo está Víctor Hugo ocupando ese lugar, y narrando de la manera como narró ese gol, que bueno, que le añadió un nivel más de belleza al gol del siglo. No sé si me captas al menos el sentido de la pregunta, Jera. No sé si me estás registrando bien. No, no, entiendo que había, bueno, Víctor Hugo estaba ahí en el estadio, en la platea, había varios periodistas, no sé si en el campo, quizás no en el campo de juego abajo, pero sí en lo que es la platea o la cobertura de los medios. Víctor Hugo estaba transmitiendo para Radio Argentina, él todavía era un relator joven, tenía 39 Claro, años. claro, de hecho, hay una parte, ¿te acuerdas, Sandra, que lo estábamos escuchando? Hay una parte donde Víctor Hugo dice, narrando el gol en la mano de Dios,
Hay una parte donde Víctor Hugo dice, corríjanme en Argentina, en Buenos Aires, no sé cómo, no sé qué ven ustedes allá, pero desde aquí se vio mano, dice Víctor Hugo. Entonces, coño, naturalmente Víctor Hugo estaba, creo, no sé, Jera, si era narrando para la radio, bueno, no, para la radio no, porque uno lo ve narrando, bueno, no lo sé, no lo sé. O sea, Víctor Hugo está narrando para la radio o está narrando para la televisión. No, Víctor Hugo estaba relatando para una radio, Radio Argentina, creo que era en ese momento. Él era un relator de radio. En ese momento había poco lo que es transmisión de televisión, era solamente la transmisión oficial y él estaba para una radio. Por eso el relato, si vos lo escuchás, tiene mucho de radio, ¿no? Con mucho detalle y no es tan un relato de tele. Pero bueno, es interesante varias cosas que mencionás del relato de Víctor Hugo. Primero eso, Víctor Hugo tenía solamente 39 años. Primero, es cierto que él admite, yo para mí es con la mano, como vos decís, dice, dígame desde Buenos Aires, si ven la repetición en la televisión, pero bueno, él admite de que para él fue con la mano, dice, fue con la mano, pero lo grito con el alma. Pero bueno, ese gol con la mano, que es una especie de truco de magia de Maradona, también una especie de poesía que hay en esa mano. Y esa sensación que después se dice, bueno, le robamos a los ladrones, ¿no? En relación a también el arrebato de nuestras Islas Malvinas y lo que significó esa picardía de Diego, esa cosa de la picardía también muy, muy argentina, ¿no? Bueno, que si el otro no se da cuenta, el gol vale. Diego nunca lo dijo explícitamente, pero bueno, siempre dejaba entrever esto de la mano de Dios y bueno, de que fue un gol legítimo, él decía, pero bueno, él nunca lo admitió explícitamente, pero bueno, ese gol, y solamente 4 minutos después vino el gol del siglo. Del gol en sí no hay mucho que pueda decir. La verdad que es una de las pocas cosas que uno ve, que uno vio 70 millones de veces y lo seguís viendo y cada vez que lo ves te seguís emocionando. Creo que hay pocas cosas que nos conmueven de esa manera, como el gol del siglo, como se llamó después, o bueno, el mejor gol de la historia de los mundiales, una obra de arte de 10 segundos y 6 décimas, que en el relato de Víctor Hugo decía, le pone música, lo embellece, le pone esa sinfónica épica que Víctor Hugo le supo dar en ese momento, que por ahí el relato de Víctor Hugo es técnicamente capaz imperfecto, ¿no? Porque al principio no se le escucha bien, él grita, se emociona, pero bueno, emocionalmente es sublime ese relato, que como bien decías, después él pide perdón, ¿no? Por haberse salido de su rol de relator y bueno, haberse puesto inmerso en la emoción. Él después dice, pido perdón por el tono poco profesional, ¿no? Unos minutos después de haber relatado ese gol, porque bueno, el relato él dice, gracias Dios por el fútbol, por estas lágrimas, por este Argentina 2 Inglaterra 0, así termina el relato, y él después Claro. dice, bueno, fue una de las pocas veces que yo me excedí en mi rol de relator, y bueno, le ganó la emoción, pero bueno, en ese ganarle la emoción creo que es el plus que nos queda de ese relato. Y quería comentar dos cosas de ese relato de Víctor Hugo. Más allá de lo que nos queda en clave poética y ese barrilete cósmico de qué planeta viniste, esa poesía que le mete Víctor Hugo ahí al pasar, que es lo que más por ahí tenemos en mente o más fresco se nos viene de ese relato o más quedó. Hay dos cositas que él dice en ese relato. Una tiene que ver con la intuición de Víctor Hugo para anticipar lo que va a venir. Él cuando empieza el relato y cuando Diego todavía está detrás de la mitad de la cancha, él dice, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y después le preguntan y él dice, yo en ese momento ya intuía de que se venía algo importante. Porque él dice, uno no le dice cada vez que agarra la pelota a Maradona, la agarra Claro, el genio del fútbol mundial, todo el tiempo. Lo decís una vez en el partido, claro, dos veces como claro. mucho. Coño, Por ejemplo, verdad. ahora si Messi agarra la pelota en un Claro, partido, no vas a decir, la agarra Messi el genio del fútbol mundial. Decís la agarra Messi. Bueno, si lo decís es porque él todo dice, el yo tiempo, intuía claro. de que se venía algo importante. Así que la agarra por la derecha el genio del fútbol mundial ya aporta una intuición de Víctor Hugo
de que se va a venir algo muy grosso. Y el otro elemento que me parece importante del relato de Víctor Hugo es que él después, cuando empieza, ya después del gol, dice, en la jugada de todos los tiempos. O sea, él tiene la lucidez de en el momento de estar relatando y estar viviendo ese gol, ya darse cuenta que es la jugada de todos los tiempos. Y lo dice con esas palabras. Unos años después la FIFA hace una especie de votación mundial a los simpatizantes de todo el mundo para ver cuál fue el mejor gol en la historia de las mundiales y efectivamente gana por lejos el gol de Maradona, que ahí se lo bautiza como el gol del siglo. Pero bueno, quería destacar eso, más allá del barrilete cósmico de qué planeta viniste, esa cosa de la intuición y esto de que Víctor Hugo diga en ese momento la jugada de todos los tiempos en medio del fragor de ese relato y ese momento que me imagino que haberlo vivido en el momento debe haber sido algo único y obviamente le transformó la carrera a Víctor Hugo. El árbitro tunecino corre mirando el cronómetro, rechaza Peter Shilton, no puede mirar la pelota por mirarlo el juez. Un cabezazo de Ruggeri, la pelota fuera, saque lateral para Inglaterra. 46 minutos del segundo tiempo. Se hace lateral, termina. Ganó Argentina. Ganó Argentina y quiero abrazarme con el cabezón de Ruggeri, que vino corriendo para el costado. Y quiero abrazarme con Ricardo Giusti. Y quiero ir y levantarlo en andas a Maradona. Ha ganado Argentina frente a Inglaterra. A Inglaterra. Lo voy a decir una sola vez y Dios me perdone porque no es un golpe bajo. Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1, o de los dos. Mira, Gera, sí, Gera, hay otra cosa y es como la dimensión, es como la leyenda detrás de esta jornada, ¿no? Esto sí lo desconocía por completo, esto es algo que leí en el libro de André Burgo. Eh, Esta cosa de que el Diego soñó con el resultado, hay, hay un relato, creo que del asistente de Bilardo, que cuenta que esa mañana muy temprano fue, digamos, él una de las primeras personas que conversó con Diego y Diego le había dicho, eh, no, el asistente del técnico de Bilardo, no recuerdo ahorita el apellido, había soñado con el resultado y Diego le dice que sí, que, o sea, toda esta parte como de que al parecer hay testimonio, no recuerdo de qué jugador, de que apostaron, ¿no? Un jugador X de la selección diciendo, coño, voy a tener que pagarle al Diego porque apostamos y él nos dijo que íbamos a ganarle hoy 2-1 a los ingleses y que los dos goles los iba a meter él y así tal cual fue. Toda esa parte de leyenda yo la desconocía por completo. Y bueno, está el relato que tú también nos recomendabas. Nosotros tenemos allí, tenemos el video, lo vamos a incluir en la edición final, de Valdano, era, ¿no? Eh, eh, yo creo que para ir redondeando la cosa, me gustaría que nos comentaras un poco, que nos dieras tu comentario sobre este relato de Valdano, sobre esta, sobre esta dimensión, este, esta conversación que tiene Diego con el hermano y la próxima vez que vayas encarando el arco de esta manera, no definas por este palo sino por el otro, etcétera. Bueno, Valdano lo que siempre dice, bueno, Valdano era uno de los delanteros argentinos, que bueno, además es un personaje muy particular porque tiene un tono muy filosófico también para hablar, un jugador muy formado políticamente inclusive, un personaje muy interesante, Jorge Valdano, y en ese momento él iba acompañando la jugada de Maradona, era el que estaba, se lo ve ahí siempre como siguiendo la jugada y esperando un pase que nunca le llegó, y cuando termina el partido, Maradona cuenta Exacto. y le dice en el vestuario, le dice, yo sabés que todo el tiempo estaba queriendo dártela, eludía a uno y te miraba a ver si te la podía pasar, pero no había porque había jugadores en el medio.
y después eludía a otro y también te volvía a mirar para pasártela y todo el tiempo Maradona le decía que estaba buscándolo y viéndolo a Valdano para ver en qué momento le podía dar el pase y Valdano con menos marca podía anotar el gol, pero dice, pero no, no te la pude dar y qué sé yo. Entonces Valdano dice, ahí me terminó de humillar como jugador. Porque dice, él no solamente estaba eludiendo a uno, a otro, eludiendo patadas, llevándose a todos los ingleses, sino que además tenía la capacidad de estar mirándome y viendo dónde iba yo. Así que dice, eso me terminó de humillar como jugador y bueno, y darnos la pauta de lo que era Diego Sí, sí. como jugador, como un extraterrestre, ¿no? Como un marciano, pero bueno, es muy lindo como lo cuenta Valdano como testigo principal del gol de Diego. Pero el mismo Valdano también comentaba lo de la conversación que había tenido Maradona con uno de sus hermanos. Bien, bueno, después está la anécdota del loco del negro Enrique, que es el que le da el pase a Maradona detrás de la mitad de la cancha, y siempre él bromea y dice, bueno, yo te di el pase gol, ¿no? El pase, te dejé solo para que hicieras el gol, y se sube al mérito de que tuvo algo que ver en ese gol. Pero bueno, más allá de lo humorístico, lo que cuenta Diego en relación al hermano es que 6 años antes Argentina había jugado un amistoso con Inglaterra en Wembley. Y Maradona, bueno, estaba ahí en sus primeros partidos internacionales y él hace una jugada en Wembley donde elude a varios jugadores ingleses y queda mano a mano con el arquero y se la patea para un costado, para el costado derecho del arquero y la pelota se va muy cerca del palo y se va afuera. Es una jugada no igual, pero que tiene sus similitudes con la del 86. Él, lo que cuenta Maradona es que en ese momento él tiene muchos hermanos. Bueno, Hugo, el turco, uno de sus hermanos, muy pequeñito, le dice, che, boludo, definiste mal. Tendrías que haber eludido al arquero para tu costado derecho y definir con derecha. No tendrías que haberla punteado de una. Y Maradona le dice, bueno, vos desde la tribuna, ¿qué sabés? No sé qué. Y Maradona cuenta que en el momento que estaba haciendo esa jugada del 86, cuando queda con el arquero, se acuerda de lo que le había dicho el hermano, de que ¿Se no tenía acuerda? que patear, sino que tenía que Claro. eludirlo y definir, y fue efectivamente lo que hizo. Así que bueno, esa anécdota hermosa de Diego con su hermano y de- hay que ver cuánto hay de leyenda, cuánto hay de que uno después fabrica después de las situaciones, pero bueno, él dice que se acuerda, que en ese momento se acordó el consejo que le había dado su hermano de una jugada muy similar contra el mismo país unos años antes, así que bueno, un montón de anécdotas, un montón de aristas que se abren de este partido, algunas muy emotivas. El Diego, hay muchos videos de su hermano, hay uno de cuando están muy pequeños, que tienen 5 7 años, y le preguntan a este hermano de Diego, ¿y vos querés ser futbolista? ¿Querés ser Dice, como tu ¿viste? hermano? Y él le dice, no, no, ser como mi hermano es imposible, él es un marciano, dice. De esos videos en blanco y negro, de los pocos que hay de Diego cuando era chico y el vínculo con sus hermanos, Sí, también sí. en un barrio muy humilde, ¿no? En una casa muy precaria, con 8 hermanos y una madre que Diego cuenta que se acostaba con dolor de estómago porque no comía y que él con el tiempo se dio cuenta que la mamá siempre tenía dolor de estómago porque se acostaba sin comer para poder darle de comer a sus hijos y bueno, toda esa impronta popular y plebeya que tenía Diego y que sabemos que también después él supo conservar en su idiosincrasia y siempre siguió teniendo esa conciencia de clase, a diferencia de la mayoría de los futbolistas, lamentablemente, por eso queda el icono tan importante y ese símbolo popular y de nuestra identidad tan grande, no solo para Argentina, sino, te decía, para todo el sur global que fue el Diego, ¿no? Al llegar a la ducha le dije, bueno, Diego, ya estás en el mismo lugar que Pelé en la historia del fútbol. Y me dijo, sí, mirá cómo son las cosas. Yo durante toda la jugada intenté darte la pelota a vos, que venías en el segundo palo, pero siempre había un inglés que se me cruzaba y me hacía cambiar de idea, ¿no? Lo que me pareció humillante. Todavía hoy, viendo el gol
cientos de veces por televisión. No alcanzo a saber cómo hizo para verme, pero lo cierto es que cuando me lo dijo, no había visto el gol por la televisión. Y lo siguiente que me contó es todavía más admirable. Eh, 8 años antes había jugado un partido en Wembley contra Escocia, había realizado una jugada parecida que terminó definiendo sobre la salida del arquero con un tiro al segundo palo. La pelota salió rozando, no fue gol por muy poco, y el estadio se puso de pie para aplaudirlo. Cuando llegó a Argentina, su hermano Hugo le dijo, tendrías que haber gambeteado también al portero. Y Diego le dijo, bueno, escúchame, yo no soy Dios, soy Maradona. Y él me dice en la ducha, cuando me enfrenté a Gilton, me acordé de mi hermano. Y entonces eliminé al portero. Gera, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que, eh, o sea, el Maradona después de este juego, después de este gol, después del gol, de esta belleza de gol de todo lo que significó esta victoria contra Inglaterra y el campeonato del mundo en el 86, este año, o sea, en este momento es que ya Diego es otra cosa, ¿no? Ya es el mito Diego, ¿no? Ya es un... no sé si es inmediatamente después de, creo que es así, inmediatamente después de México es que va para Nápoles, ¿no? Va para Italia y bueno, hará todas las cosas que hizo en Nápoles. Eh, pero bueno, ya Diego Armando Maradona se había convertido en un absoluto héroe popular, no solamente para Argentina, sino para, yo lo digo con toda propiedad, o sea, creo que no es una exageración decirlo, para todos los pueblos del mundo. Sí, indudablemente Diego fue haciendo una carrera increscendo como personaje por fuera de las canchas, que bueno, que le trajo mucho amor en los pueblos del mundo y también mucho odio, ¿no? De los sectores poderosos. Si bien no es que ya desde siempre Diego tuvo esa impronta más política, pero bueno, en ese mismo Mundial 86 fue Diego el que se plantó y se quejó porque los hacían jugar al mediodía, con 30 grados de calor en México, y que se le plantó a Belange y que después quiso armar un sindicato de futbolistas y bueno, que después siempre denunció a la mafia de la FIFA. Yo recuerdo un video que circuló en estos días con todo esto de este mundial tan lucrativo y todo lo que la FIFA está arrodillándose frente a Donald Trump. Un video donde Diego dice, a mí me dijeron, tenés que ser de la familia de la FIFA. Y yo le dije, yo tengo a Doña Tota, que es mi mamá, que me está esperando y es mi familia y es que me está esperando con la comida. Yo no quiero una familia HDP, yo tengo a mi Doña Tota. Y él siempre, bueno, se enfrentó a esos poderes bueno, que le trajo también muchos problemas, muchos odios, incluso en nuestro país. Es un héroe popular, es el ídolo más importante, pero a la vez también tiene muchos detractores y muchos sectores de nuestra sociedad que no lo quieren, que lo denigran. Incluso, bueno, por ejemplo, el gobierno actual, los sectores más de derecha, siempre tratan de menospreciarlo, de criticarlo, de resaltar su costado de relación con las drogas y demás. Y bueno, hoy estamos viendo como con la comparación con Messi, todo el tiempo resaltan Messi, el mejor de la historia, Messi, el mejor de la historia, para opacar lo que fue Diego, cuando los maradonianos sabemos que no hay que comparar y que nosotros tenemos a Maradona y tenemos a Messi, no es uno o el otro, no hay que comparar tiempos ni ídolos, sino disfrutar de los dos. Y bueno, y después el Diego ya de las últimas décadas, donde fue a Cuba y se abrazó a Fidel Castro y lo tomó como su padre y se tatuó, se hizo un tatuaje de Fidel Castro y otro del Che Guevara y empezó ya ese camino político más explícito y fue parte del Tren del Alba,
en el 2005 en Mar del Plata, que junto a Chávez, junto a Néstor, junto a Lula, junto a Evo, le dijo no al ALCA y él fue uno de los protagonistas de ese tren y ese estadio mundialista donde Chávez le dijo ALCA, ALCA, al carajo, y al lado estaba ahí Diego Armando Maradona, ya en su faceta explícitamente más política y de un lado más claro en ese sentido, con esa impronta latinoamericanista. Nada, ustedes saben bien ahí en Venezuela las veces que estuvo allá acompañando a Chávez y a la Revolución Bolivariana y bueno, ese sentido de pertenencia de clase, sobre todo que siempre tuvo Diego y que lo transformó en un ídolo de los pueblos del mundo, ¿no? Y cuando falleció se vieron los homenajes en todo el mundo, en África, en Bangladesh, en cualquier lado había ahí un recuerdo de lo que dejó Diego, no solo en la cancha como futbolista y con esa estela del gol a los ingleses y todo lo que vino después, sino lo que significó también como figura humana, como figura política, ¿no? Bueno, Gera, muchísimas gracias, hermano. Yo creo que esas palabras, esa semblanza que acabas de dibujar, eh, eh, creo que es el final adecuado para un intercambio sobre, sobre estos 40 años que estamos celebrando de este partidazo Inglaterra-Argentina en 1986. Te agradecemos mucho, hermano, por tu tiempo. Te ofrecemos nuestra más sincera disculpa por los inconvenientes técnicos, pero bueno, nuestro, no solamente nuestra amistad era, sino y la camaradería y bueno, todo lo que rodea nuestra relación, sino nuestro amor por Maradona es capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo de tipo técnico. Así que estamos seguros de que va a quedar un buen registro de este intercambio esta tarde contigo. A través de ti le mandamos un muy fuerte abrazo a todo el pueblo argentino. Sabemos que estos tiempos van a pasar, así como van a pasar estos malos tiempos en Venezuela y en general en casi toda América Latina. Eh, Sabremos ponerle un freno a, bueno, a los imperialismos de viejo y de nuevo signo. Eh, Seguimos manifestamos una vez más nuestra solidaridad con la causa eh, eh, argentina en favor de la recuperación de las Islas Malvinas. Gracias a Dios porque existió Maradona y porque Maradona es eterno y porque existen figuras como esa para hacernos felices en medio de las adversidades, para darnos fuerza para seguir peleando. Eh, y qué afortunados somos, ¿no? De haber vivido tiempos donde estos seres tan extraordinarios también vivieron y lucharon y ganaron, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo esto con mucha alegría y bueno, creo que así tenemos que recordar a nuestros héroes. Eso es lo que es Maradona, ¿no? Un héroe para todos nosotros. Eh, Muchísimas gracias, Era. Eh, yo voy a... nosotros vamos a terminar antes de... Por supuesto te queremos escuchar, ¿no? O sea, que te despidas. Pero esto lo vamos a terminar, Gera, leyendo un texto que seguramente tú no vas a escuchar, no vas a escuchar completo, pero lo vas a tener oportunidad de escucharlo con calma, digo, la grabación, una vez que ya tengamos editado el video. Un texto de otro muy querido amigo argentino, Felipe Real, Vedere Napoli e dopo morire, ¿no? Pero bueno, antes de darle lectura a este texto para terminar, Gera, unas palabras tuyas antes de irte a asumir tus responsabilidades como padre.
Bueno, Rey, nada, gracias por la invitación. Para mí un placer siempre conversar contigo y bueno, a través tuyo al querido y bravo pueblo venezolano. Tengo mi corazoncito en mi segunda patria por esos lados y nada, también siempre los mejores recuerdos de lo que fueron esos años míos viviendo allá, aprendiendo, fue mi mejor escuela, Venezuela y todo lo que viví en esa época y siempre muy importante cómo me recibió el pueblo venezolano, la gente, la calidez humana que yo pude percibir y que me hizo sobrellevar de la mejor manera el desarraigo, ¿no? De estar lejos de tu patria, lejos de tu gente y bueno, nada, la verdad que siempre agradecido del pueblo venezolano y bueno, sabes el aprecio que te tengo, el respeto y la admiración también por todo lo que haces y todo el aporte que haces para poder entender un poco mejor por qué pasa lo que nos pasa. Nada, eso, a veces cuando se nos van estos ídolos, estos héroes, como decís vos, nos agarra mucha tristeza, mucha nostalgia. Nos pasó hace unos días con el Indio Solari, que vi que ahí con Pablo lo estuvieron recordando, estuvieron contando también quién es, porque por ahí en Venezuela no se conoce mucho y fue como nuestro Maradona del rock, el Indio Solari, y también un personaje único, inolvidable, que no se va a volver a repetir. Y cuando se van nos Ujú. queda, nos lloramos y nos ponemos tristes y nos agarra la nostalgia. Pero bueno, por otro lado, después nos toca, como decías tú, agradecer haber sido contemporáneos de estos fenómenos tan únicos, de estos héroes, como fue el Indio Solari, bueno, cada uno en su lugar, como fue el comandante Chávez y como fue el propio Diego Armando Maradona, haber podido ser contemporáneos y deleitarnos con lo que nos han dejado. Y por suerte trascienden nuestras generaciones y sigue habiendo chicas y chicos, chamos y chamas que siguen agarrando ese guante. Y me voy a despedir con una anécdota que me sucedió ayer y que yo estaba con la sobrina de mi compañera, que se llama Catalina y que tiene 10 años y que ahora el fin de semana va a ser su cumpleaños con la temática de Maradona. Ahora yo voy a ver si se puede observar la tarjeta de invitación, por ahí no sé si se logra ver. Bueno, por ahí se ve al revés, pero bueno, ahí dice Catalina, cumple 11 años. Y bueno, todo el cumpleaños va a ser con la Sí, temática sí, de sí, sí. Maradona. Se ve, se ve. Y me llamó la atención porque digo, una nena, Qué ella es bello. muy futbolista, juega la pelota, pero es una fenómena. Y bueno, su pasión es el fútbol. Y yo digo, qué raro, ¿no? Una nena de 10 años que hace su cumpleaños con la temática de Maradona y no de Messi, ¿no? Que es quizás el ídolo contemporáneo, el mejor jugador del mundo hace 20 años, que ahora nos está deleitando con 5 goles en 2 partidos y que sigue más vigente que nunca. Sin embargo, la piba elige hacer su cumpleaños con la temática del Diego. Y así que me despido. Yo le pregunté, le mandé un audio y le digo, che, Cata, ¿por qué decidiste hacer el cumple con la temática de Maradona? Y bueno, les dejo con estos 20 segundos que me respondió la chiquita de 10 años. La tarjetita, tío. Y lo quise hacer de Maradona porque es mi jugador preferido, digamos. Nada, y me encanta cómo jugaba. Nada, y eso, y porque me encanta cómo jugaba y porque es mi jugador preferido. Bueno, ahí la nenita ahí de 10 años siguiendo las nuevas generaciones, tomando la bandera del Diego también. Bueno, era un fuerte abrazo, mi hermano. Hasta la próxima, cuando quieran acá, siempre a la orden. Un abrazo grande, Rey. Nos estamos viendo, nos estamos viendo. Ojalá nos veamos Un pronto. abrazo grande, Rey. Nos estamos conversando, Vale, saludos por allá. seguro. Bueno, para darle término a esta feliz jornada, vamos a leer un texto, ya lo comentaba, un texto de nuestro muy querido amigo Felipe Real, Vedere Napoli e dopo morire. Lo publica originalmente en un blog, eh, en un blog extraordinario que lamentablemente, bueno, Felipe por diversas razones no continuó, Verbo América, y dice así:
Hace 20 años, Diego Maradona me salvó la vida. En más de un sentido lo digo. Mis amistades de antaño lo saben, pero se las cuento a las que vinieron después. Tenía 22 años, 1000 amigos dispersos por toda la zona de Buenos Aires y nada más interesante que hacer que tomar cerveza y hablar boludeces hasta tarde. Por esas casualidades de la vida me ofrecieron un trabajo en una ciudad en las afueras de Milán y mis amistades, parientes y conocidos hacían fila para pedirme que por favor me las tomara. Era la Argentina del 2000. Pasábamos de Menem a De la Rúa, del éxtasis a la agonía y caíamos en esos ciclos maníaco-depresivos donde cuestionamos nuestra existencia como nación, rechazamos nuestra pertinencia tribal y agredimos al abuelito que recaló en esta tierra soñando un futuro mejor. Al llegar, descubrí que el trabajo apenas calificaba de changa y que la ciudad estaba demasiado al norte de Italia y que solía amanecer llena de carteles que decían Fuori immigrati, fuori stranieri. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que nadie me hablaba. Acostumbrado a tomar cerveza en la vereda y a hablar 1000 boludeces hasta tarde, no soportaba el silencio monacal, los horarios de escolar y el orden casi suizo. Me comunicaba al único teléfono fijo de mis amigos para conversar y lo único que hacían era repetirme, no vengas, aguantá, aguantá. Pasaron los meses hasta que por fin un lombardo me miró los ojos y me habló. Con cierto asombro me explicó que no parecía un extranjero, sino un terrone, es decir, alguien del sur de Italia, y me recomendó que fuera a Nápoles. Vedere Napoli e dopo morire, dijo. Era su forma lombarda de mandarme al carajo, pero le hice caso y tomé el tren rumbo al sur. Cuando llegué, creí que estaba en Plaza Constitución. Al salir de la estación, pisé mierda de perro y un vendedor se quiso quedar con el vuelto, haciéndome sentir de nuevo en casa. Había desorden, ruido, mugre y toda esa urbanidad tóxica que nos hace sentir vivos. Los Bassi, unos edificios decadentes, eran Catalina Sur, donde vivía mi abuela, las fumarolas olían igual que el riachuelo y el estadio San Paolo era el cilindro de Avellaneda. Hasta compartían los colores de un pasado lustroso y un presente oxidado. Pero eso no era lo mejor. Lo mejor era que la gente me hablaba. Tenía síndrome de abstinencia, así que me dediqué a hablar, tomar cerveza y hablar, sobre todo hablar. Con cualquiera me ponía a conversar en cocoliche, con palabras maldichas en una y otra lengua, porque aquí todos cachan el castellano, y más si son del Quartieri Spagnoli, un barrio jodido como Dock Sud, donde se dio el primer experimento de la argentinidad con un cóctel explosivo de sangre española e italiana. De tanto parlotear se me pasó la hora y me perdí. Nápoles de noche es un laberinto. Uno camina por una calle que se llama Granchi y de pronto cambia de nombre, porque los vecinos trocan los carteles para evitar ser encontrados por la policía o sus enemigos. Las paredes estaban llenas de afiches de tipos muertos, homenajes a camorreros caídos en acción. En eso me vi rodeado de unos pibes chorros. Era una esquina oscura. A lo lejos se veía el Vesubio, ese asesino milenario. Sin mirarlos, intenté pasar entre ellos y uno me cruzó para pedirme plata. Scusi, sono straniero, dije, y como los perros olieron mi miedo. Y eso, a la vera del Mediterráneo o del riachuelo, se paga caro. El pibe volvió a pedirme plata y algo metálico brilló en su mano. Vedere Napoli e dopo morire, pensé. Fue entonces cuando, como un personaje de Borges, sentí mi destino argentino e inflé el pecho. Yo sono argentino, grité. Yo sono argentino, repetí varias veces. El pibe se lanzó sobre mí con algo brillante, con una sonrisa plateada. Quería abrazarme. Al instante todos empezaron a gritar, Maradona, bravo, Maradona. Con muy buenos modos los guachines napolitanos se ofrecieron a escoltarme hasta la avenida para que a nadie se le ocurriera afanarme.
Con paciencia esperaron que frenara un taxi y se perdieron en la oscuridad dando vivas a Maradona. Blanco y conmocionado, me subí al auto y el conductor me preguntó qué me había ocurrido. Tartamudeando le expliqué la situación y al escuchar que era argentino frenó de golpe. El taxista, emocionado, sacó su billetera para mostrarme que tenía cosida una bandera argentina. Entonces me explicó que su abuelo se había ido a trabajar a la Argentina. Esperaron durante décadas su regreso sin tener jamás noticias suyas. Hasta que en 1984 Diego llegó a Nápoles y en su casa sintieron que regresaba un familiar para hacerlos felices. Y desde entonces, en cada argentino que cruzaba, creía descubrir un pariente lejano. Por eso digo que Maradona me salvó la vida, no por evitar un vulgar choreo callejero con solo mencionar mi nacionalidad, sino por algo más importante. Me libró de rechazar lo que somos e hizo encontrarme con lo que soy.